De las pautas formales, el tamaño, tanto en el dibujo de niños como de adultos, tiene una similar interpretación, a diferencia de otras pautas, por ejemplo, como las proporciones, la perspectiva, los detalles, la simetría, que sí en el caso de los niños está atravesada por lo evolutivo y por lo cual no pueden analizarse de la misma forma los dibujos de adultos que los dibujos de niños. Sin embargo, como hemos dicho recién, el tamaño es una de las pautas que mantiene un nivel de inferencias similar. Cuando evaluamos el tamaño, siempre el tamaño se determina en función de la altura, y esta altura es en relación al alto de la hoja. Es decir, que nuestra altura para un dibujo va a ser si la hoja está tomada en sentido vertical, en ese sentido, y si está paisada, se va a adaptar a ese tamaño. ¿Cómo eran los tamaños naturales? Bueno, el 50% del alto de la hoja es lo que nos va a dar, por ejemplo, el nivel de tamaño medio en un dibujo. En este caso, el niño utilizó la hoja en sentido vertical. Cuando evaluamos el tamaño también, como complementario, tenemos el equilibrio de anchura. Esto también es importante destacar que más allá del tamaño global o la anchura global, que se visualiza con mayor facilidad, técnicamente después en cada uno de los test que conforman la tríada HTP, casa, árbol y persona, hay un esperable, sobre todo en el caso de los adultos. De los test también, el de la casa tiene una lectura similar de aplicación, más allá obviamente que cuanto más adulta la persona, más alto es el nivel de elaboración y de proporción. También se analiza en forma similar. Al observar este dibujo podemos darnos cuenta que hay un déficit considerable de anchura. Se visualiza fácilmente, pero al medirlo también vemos que es una relación de casi un 50% de diferencia. Lo esperable para el test de la casa es que el dibujo sea más ancho que alto. Es el único dibujo en donde esto es esperable. Y cuando se da así, se considera como dentro de lo modular. Ahora bien, tampoco un exceso de anchura sería lo indicado. Es decir, que los dos extremos sería un exceso de anchura que a veces llega a ocupar casi todo el ancho de la hoja, o un exceso de altura que da cuenta de justamente de otro desequilibrio. Psicológicamente el tamaño nos permite ver la autopercepción, la autovaloración, cómo la persona se piensa a sí mismo y cómo percibe el entorno, con qué objetividad o con qué subjetividad, qué necesidad de exteriorizar sus estados afectivos o anímicos tiene. A la vez también cuál es el nivel de emocionalidad o de emotividad presente, normal, disminuido o más bloqueado, o mucho más expansivo y a veces invasivo. Por eso, digamos, también técnicamente uno determina cuál es el equilibrio de la altura. En el caso de la anchura nos aporta como complemento el grado, el grado de exteriorización afectivo-social, en qué medida la persona conecta y comunica esos estados emocionales al ambiente y a la vez interactúa interpersonalmente. Es decir, que evalúa un poco el tema de la socialización. Bien, ¿qué podríamos decir entonces de este dibujo? Este dibujo está realizado por una niña de 8 años, en donde vemos que la altura se destaca enormemente. Sin embargo, podemos apreciar que salvo la chimenea en el tema de la casa, todos los componentes están presentes. El trazo es de tramo entero, la tensión dentro de todo es bastante positiva. Hay un poco, por ejemplo, de déficit en la tensión horizontal. Fíjense ustedes, por ejemplo, la base de la casa, la juntura entre las paredes y el techo también que se ondula. Pero suele ser como más adecuada la tensión vertical que la horizontal. ¿Qué nos da cuenta el déficit de anchura? Particularmente el déficit de anchura nos da cuenta de que hay un bloqueo, una dificultad para exteriorizar las emociones y también que obviamente hay un perfil de personalidad más ligado a componentes de introversión, de individualismo, a veces de egocentrismo, en donde está más mediatizada por lo mental la forma de comunicarse y de interaccionar con el medio ambiente.
Cuando el déficit de anchura es acentuado, a veces da componentes esquizoides en la personalidad. Esto se repite significativamente en los árboles. Fíjense también que es una relación 1 a 1 entre el tronco y la copa. Evolutivamente, el tronco soldado ya está, digamos, siendo evolutivamente no adecuado para la edad de la niña. Se supone, digamos, en la escala evolutiva del test del árbol, como han estudiado en los cursos de infantil, que el tronco soldado es hasta alrededor de los 6 o 7 años. O sea que estamos, los 8 años siempre en todo lo que es evaluaciones en niños, es una edad de transición, en donde todavía podemos encontrar componentes evolutivos de edades inferiores, o donde ya podemos encontrar también una evolución como mucho más avanzada. Esto se repite también en el caso de la escritura de niños. Si interpretamos ahora, si sumamos a cómo podemos relacionar entonces este déficit de anchura con los otros componentes, podemos ver que hay como una especie de ambivalencia. Por un lado, la puerta es muy grande, directamente no está discriminada de las paredes, solo la discrimina, que sería una puerta doble, una línea central y un picaporte alto, que también nos da cuenta, al igual que la ventana, que la comunicación es mucho más distante, o mucho más prudente, o mucho más de desconfianza. Las ventanas, pese a ser el dibujo de una niña, no tienen cortinas, no hay humo. Y algo también significativo que no aparece usualmente en los dibujos de los niños es el tejado en el techo de la casa. Normalmente el tejado puede aparecer, y no siempre, en adolescentes y adultos. El tejado es un complemento de lo que es la evaluación del techo y se asocia justamente a estilos de procesos cognitivos. En este caso es una cuadrícula, por lo cual nos habla de que hay un exceso de racionalización, que hay a veces exceso de análisis, y probablemente esto explique también un poco el bloqueo en la exteriorización afectiva y, digamos, la limitación, digamos, el contacto interpersonal mucho más cauteloso, prudente. No se trataba del test de la casa, la consigna, sino que lo que se escribió en ese momento, que era lo que menos le gusta, y era el motivo de consulta era por dificultades en las relaciones interpersonales en el colegio. Justamente como tema libre escribe el colegio y justamente como lo que menos le gusta. Entonces podemos asociar estas dificultades de comunicación como que justamente están evidenciando esa dificultad real que el niño experimentaba en sus relaciones con sus pares.